Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a una parasha más aquí en los fundamentos de la Toraj. En esta ocasión, mis Ajin, estamos llevando la parasha Noaj. Esta parasha está en Bereshit, capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Con ustedes el Aj Yohanan. Tenemos la Haktará para esta parasha, mis Ajin, Yesayahu 54:1 hasta el 55, verso 1. Tenemos Yesayahu 54:1 hasta 55:5. Sí, tenemos en el Brit Hadashah Marcos 2:1 hasta el verso 28. Noaj es el nombre del personaje principal de esta parashá, Misajín, que significa descanso. Amén. En esta parashá, Misajín, Noah engendró a sus tres hijos, Shem, Ham y Jefet, por causa de la corrupción reinante en aquella generación. El Todopoderoso decide exterminar a toda carne, excepto la familia de Noaj. Por esta razón, Misajín le ordena a este construir una teba con el fin de protegerlo del Mabul que enviará para cumplir con su decreto. Dos animales de cada especie, macho y hembra, entrarán en la teba con el fin de garantizar su preservación. Vino entonces el Mabul, en el que toda carne murió, todos los montes fueron cubiertos por el agua, y durante 40 días con sus noches cayeron las aguas del gran abismo. El Todopoderoso entonces se acordó de Noaj y su familia y envió un fuerte viento que causó la disminución de las aguas de sobre la tierra. Noaj envió un cuervo para averiguar si las aguas habían bajado, pero el cuervo retornó. Después envió una paloma una primera vez y ésta retornó. La envió una segunda vez y la paloma volvió con un ramo de olivo, indicando que las aguas habían bajado. Finalmente la envió de nuevo y la paloma no retornó. El Boreolán ordena salir a Noaj de la Teba y después hace un pacto con él, asegurando que nunca más destruiría la vida con un Mabul. El signo o la señal de este pacto es el arco iris en las nubes. Se establece por primera vez la ingestión de carne. Noaj, después de embriagado, Ham se burló de su desnudez. Shem y Jafet cubren a su padre, quien los bendice y maldice a Canaán, hijo de Ham. Se relata la descendencia de los hijos de Noaj, entre los que se destacan Ninro, descendiente de Ham, la generación existente en un solo lugar y con una sola lengua. Decide construir una torre, lo cual no es aprobado por el Todopoderoso, quien confunde las lenguas y hace que las gentes sean dispersadas en la tierra. Finalmente se hace un recuento de los descendientes de Shem y de Jefet. De todo esto vamos a estar hablando verso por verso, Misajín. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav etzivanu la'atzov bedivrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach binru. Amén. En el capítulo 6, verso 9, Misajín comienza diciendo: estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre sadik, un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noaj andaba con Elohim. Aquí, Misajín, los Jajamín
presentan dos maneras de interpretación de este texto. El primero dice que comparado la conducta de la generación maligna que vivía en tiempos de Noaj, él parecía justo. Sin embargo, vemos cómo la Torá da testimonio de que él era un hombre justo, un hombre sadik, que andaba con Elohim. Además tenemos el texto de 7:1, donde Hashem está dando testimonio de que Noaj es justo delante de él. De esta manera, Misajín, surge la segunda interpretación de estas palabras. Se trata de que Noaj era justo y perfecto, a pesar de toda la maldad que había en los hombres que lo rodeaban. Esto nos enseña que ni la cultura, ni las costumbres del país, ni las personas que rodean, ni la sociedad pueden ser responsables de la conducta de una persona. Cada uno tiene una responsabilidad para vivir en justicia e integridad delante de Elohim. Noaj, Misajín, andaba con Elohim. El verbo hebreo está en forma hipalel, que es una forma reflexiva. Se trata de que Noaj se hizo caminar con Elohim. No fue una cosa fácil. Se esforzaba para poder hacerlo y lo logró. Aquí aprendemos, Misajín, que el camino con Elohim requiere disciplina personal. No dice que Noaj caminaba con Hashem, sino con Elohim. Hashem es el atributo de misericordia y Elohim es el atributo de justicia. Noaj se esforzaba todos los días para animarse a sí mismo a caminar con su Abba de los Hashamayim en relación con su atributo de justicia, en medio de una generación perversa en la cual las normas ya no tenían ningún efecto sobre la vida diaria. En medio de esa generación, Noaj caminaba en las normas de Elohim Tzadik, en las normas del Elohim justo. Esto le hizo capaz de ser elegido para ser un medio de salvación para el mundo futuro. En Yesesquel 14, 12 hasta el 20, el Todopoderoso menciona a Noaj como una de las personas más influyentes en la historia humana, junto con Job y Daniel, que andaba. Es la palabra hebrea Jaleb. Él se andaba, que viene de la misma raíz de Halajá. La palabra halajá es un sustantivo y significa el caminar. La palabra halajá se está usando en el judaísmo como un término técnico para la legislación judía. La halajá es la ley del Todopoderoso, expresada en ordenanza y reglamentos que establecen los nombres que están puestos como líderes en el pueblo de Israel, con el propósito de aplicar los mandamientos eternos de la Toira en cada situación de la vida actual del pueblo de Israel, en sus relaciones personales, sociales, nacionales e internacionales. Mientras que la Torá escrita no se puede cambiar, la halajá va cambiando según las circunstancias vividas en cada momento histórico. De esto aprendemos, Misajín, que Noaj estaba interesado en vivir de forma práctica los mandamientos que el Todopoderoso había revelado a Adán para los seres humanos. Hay un camino recto para el hombre establecido en el momento de su creación. Noaj andaba en ese camino y por eso fue llamado Sadik y también justo e íntegro. En el Tejilín 37, verso 23, que dice:
Por el Boreolán son ordenados los pasos del hombre, y el Todopoderoso se deleita en su camino. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el Todopoderoso. Proverbios 21:8 dice: torcido es el camino del pecador, mas el proceder del limpio es recto. En 2 de Pedro 2:15 dice: abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Bilán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Verso 6:11 de la Parashá Noaj, con ustedes el Aj Yohanan, dice: y la tierra se había corrompido delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí, misajín, según las escrituras, hay especialmente 3 pecados que traen el juicio del Elohim sobre los hombres: la idolatría, el sexo libre y el homicidio. Cuando una nación o un pueblo llega a cierto nivel en estos 3 pecados, misajín, el Elohim viene con juicio para eliminar esos pecados. Un cuarto pecado es también presentado como la gota que hace rebosar el vaso de la paciencia de Elohim: el robo. El texto hebreo dice que la tierra estaba llena de Hamás, que quiere decir violencia de robos. Amos capítulo 1 y 2. La palabra Hamás es la misma que hoy en día usa uno de los grupos terroristas en el Oriente Medio. Verso 6:12 dice: y miró Elohim a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí, según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos 2 pecados son los únicos que son mencionados en los escritos apostólicos. Brihadashá, como algo que lo que hay que huir, en 1 Corintios 6:18, que dice: huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No solamente los hombres estaban viviendo en pecados sexuales, sino que también los animales. Toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de cada animal es el proceder natural que el Todopoderoso ha dado a cada especie. Hay una Torá, una instrucción en cada animal creado. Cada animal sabe cómo comportarse para vivir su vida según el plan del Boreolam. Hay un camino para cada especie. También hay un camino para el hombre. Pero en el tiempo de Noaj, toda carne había corrompido su camino. Esta fue la causa del juicio por medio del diluvio, el Mabul. Este texto nos enseña, misajín, que los hombres estaban manipulando los animales de manera que los cruzaban entre las diferentes especies. Fue una manipulación genética. De esta manera hubo corrupción en toda carne. Y Elohim decide poner fin a este tipo de mezclas. Solo los animales que habían mantenido su originalidad en su especie desde la creación podían entrar en la Teba con Noah en el arca para ser preservados para el futuro. Puede mirarse en el verso 20 que dice: y de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Aquí, misajín, solo los que eran conforme a su especie valían para ser preservados. En el 6:14 dice: hazte una teba, un arca de madera de gofer. Aquí los
rabinos de bendita memoria han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra para azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Algo semejante a los restos del arca se puede encontrar en las montañas de Ararat, en Turquía. Capítulo 6, verso 18 dice, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí, misajín, todo lo que el Boreolán hace, lo hace a base de pactos. Es imposible, misajín, tener una relación con el Todopoderoso sin un pacto. Incluso Adán tenía un pacto por medio del cual se relacionaba con el Boreolán desde el principio, como está escrito en Oseas 6:7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Mire, misajín, un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias personas. Un pacto no se puede anular o deshacer. Este pacto implicaba que el Todopoderoso se comprometía a guardar los frutos que eran para comer dentro del arca y durante todo el tiempo del Mabul. Y también implicaba una protección especial contra los hombres que querían hacer daño a Noaj y a sus hijos durante la construcción del Teva, del arca. Capítulo 6, verso 18 dice, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De esto aprendemos, misajín, que los hombres no estaban viviendo en relaciones maritales durante el tiempo del diluvio. Luego, cuando el Todopoderoso les ordena salir del arca, les permite unir de nuevo con sus esposas, como está escrito en 8:16. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Capítulo 6, verso 20 y 21. Dice, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdalo, y será alimento para ti y para ellos. Aquí, misajín, vemos que los animales no fueron considerados alimentos. Primero se habla de todos los animales y luego de todo alimento, donde obviamente no están incluidos los animales. Así que durante 1656 años de la historia humana no se comía carne, solo legumbres y frutas, según el mandamiento dado a los hombres en Bereshí 1:29. El derecho de comer carne vino después del Mabul. Capítulo 6, verso 22 dice, y así lo hizo Noaj, conforme a todo lo que Elohim le había mandado. Así hizo. Aquí, misajín, este es el secreto para el éxito de todos los hombres de Elohim. La clave para el progreso, misajín, del ser humano es hacer exactamente conforme a lo que Elohim nos ha mandado. Capítulo 7, verso 1 dice, entonces el Todopoderoso dijo a Noaj, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres sadik delante de mí en esta generación. Aquí, misajín, vemos cómo se introduce el nombre sobre todo nombre. Yud, Hei, Bak, Hei. Hashem, el Todopoderoso. Este nombre, misajín, tiene que ver con el atributo de Rahamín, así que vemos que Noaj caminaba no solamente en relación con la justicia de Elohim, según 6:9, sino que también tenía una relación con la Rahamín del Todopoderoso. Como bien se ha dicho en el último pasuk, en el verso de la parasha anterior de Bereshit 6:8,
Mas Noah halló gracia ante los ojos de Yuhei Bajei. Mire, mensajín, la gracia es un favor inmerecido y está en relación con el atributo de misericordia del Todopoderoso. Y aquí en el capítulo 7, mensajín, es reforzada esta relación. El Todopoderoso ordena a Noah a entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales. Y especialmente los animales limpios, que son los que sirven para ser sacrificados para el Todopoderoso. Es interesante ver, misajín, que la relación de los animales limpios e impuros ya existía en el tiempos de Noah. No significa, misajín, que él podía haberlos comido. Los hombres no comían carne antes del diluvio. Esta diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Los animales limpios sirven para la comida del Todopoderoso en Números 28:2. Vemos que los sacrificios son identificados por el Boreolán como su comida. Miren, mensajín, cuando luego el hombre tiene el permiso de comer animales, los animales limpios son reservados como comida también a los hombres que fueron criados a ser como Elohim. Si los animales inmundos no sirven como alimento para el Boreolán, tampoco sirven de alimento para aquellos hombres que son hijos del Todopoderoso, llamados a ser sadiquín como él. Así que he visto que solo tú eres sadik delante de mí en esta generación. Así le dijo a Noah. Mire, misajín, cuando el Todopoderoso da testimonio de que una persona es sadik delante de él, no hay ningún hombre, ni malaj, ni demonio que puede cambiar esa sentencia dada por el Tribunal Supremo. Lo importante, misajín, no es aparecer justo delante de los hombres, sino realmente serlo delante de aquel que todo lo ve. Capítulo 7, verso 4. Porque dentro de otros 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Aquí, misajín, en este verso, en hebreo se usa la palabra ot, que significa otro o además, todavía, dando a entender, misajín, que el Mabul tendría que esperar una semana. Según el Midrash, misajín, fue para que Noah y su familia pudieran tener una semana de luto, en hebreo Shiva, por causa de la muerte de Metusalén, que había ocurrido justo en el día cuando iba a venir el Mabul. El padre de Matusalén fue el profeta Enoch. Había puesto un nombre profético sobre su hijo. Este profeta que es Enoch, en la Kabbalah se le llama Metatron. El nombre Matusalén significa su muerte envía, como una alusión al diluvio que iba a ocurrir exactamente en el momento de la muerte de este hombre. Es maravilloso, interesante ver que la edad de Matusalén fue de 969 años, la mayor edad que una persona haya tenido en toda la historia humana. Vemos, misajín, cómo el Todopoderoso es paciente con los que pecaron y esperaba hasta lo último para no tener que juzgar a la tierra. En primera de Kefa 3:20 y 21 dice: la paciencia de Elohim esperaba en los días de Noah durante la construcción de la Tebá, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, la Tevilá, el bautismo, ahora os salva.
no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Elohim de una buena conciencia mediante la resurrección de nuestro Melech HaMashiach. Capítulo 7, verso 11 dice, el año 600 de la vida de Noaj, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los Hashamain fueron abiertas. En el Talmud Misajín hay una discusión entre el rabí Eliezer y el rabí Yehoshua para determinar a qué mes se está refiriendo aquí. Según el rabí Eliezer, se refiere al mes Mar Heshvan, que es Heshvan, entre octubre y noviembre. Pero según el rabí Yehoshua, se refiere al mes Iyar, entre abril y mayo. La postura oficial del judaísmo misajín está a favor del rabí Eliezer. Número 1, esto quiere decir que a partir de la salida de Misraín hubo un cambio en el calendario desde la creación del mundo. Lo que antes era el séptimo mes desde la creación de Adán se convirtió en el primer mes para los hijos de Israel, como está escrito en Shemot 12:2. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Miren, Misajín, cuando usa la expresión para vosotros, hay una indicación de que no lo es para los demás pueblos que contaban los años desde la creación. De esta manera podemos decir que el diluvio vino en el tiempo de lo que luego iba a ser otoño en Israel. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los Hashamaim fueron abiertas. Aquí vemos, Misajín, cómo el Mabul no fue solo un producto de la lluvia, sino que también de aguas subterráneas, que fueron desatadas para inundar la tierra. De esto aprendemos, Misajín, que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá, una purificación por medio de aguas rituales. Para que una tevilá sea perfecta, debe de ser hecha en una midbé, una acumulación de aguas vivas, naturales, que proceden en su mayoría de fuentes subterráneas. Según la Toira, hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos, el agua y el fuego, como está escrito en Números 31:23, que dice, todo lo que resiste el fuego pasaréis por el fuego, y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no resiste el fuego lo pasaréis por agua. Esta vez el Todopoderoso Misajín tomó la decisión de purificar la tierra con agua. Y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad del agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Así el mundo fue purificado por primera vez por medio del agua, la próxima vez será por el fuego. Las compuertas de los Hashamain fueron abiertas. Aquí, Misajín, la capa protectora de agua que había sido puesta por encima de la atmósfera, en Bereshí 1, 6 y 7, había creado un ambiente primaveral durante todo el año. Además, había protegido los seres vivos de los rayos radioactivos dañinos que vienen del espacio. Dicen también los científicos que al tener una capa de agua por encima de la atmósfera aumentaría la presión atmosférica varias veces. Está comprobado que los pacientes con problemas cardíacos tienen una probabilidad mayor de supervivencia si les hacen las operaciones del corazón en una habitación con mayor presión atmosférica. Esto nos indica, Misajín, que el hombre fue criado para vivir en una mayor presión atmosférica. Todo esto podría ser parte de las razones por las cuales los hombres vivían durante mucho más tiempo antes del Mabul. Los cambios
Los cambios climatológicos fueron tan importantes que la edad del hombre fue reducida a una décima parte de la que había sido antes. Ahora las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó sobre la tierra toda esa agua que había estado por encima de la atmósfera. A partir de ese momento, Misajín, el mundo sería muy distinto, hasta las estrellas se verían diferentes. Capítulo 7, verso 16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Elohim le había mandado, y el Todopoderoso cerró la puerta detrás de él. Aquí, Misajín, el arca representa la salvación para todos los hombres. La puerta es la puerta de gracia, que llegará un momento cuando la puerta de gracia será cerrada por el Todopoderoso. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, el Todopoderoso, el Rahún, tendrá que cerrar la puerta de gracia para dejar lugar al juicio condenatorio. Cuando Él cierra, ningún hombre podrá abrir. Capítulo 7, verso 21. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que popula sobre la tierra, y todo ser humano. En esta sección vemos cómo se repite varias veces que toda carne, incluidos los hombres, murieron. Este es el testimonio, Misajín, del Boreolán, transmitido a nosotros por el profeta Moshe. Solamente 8 personas sobrevivieron en el diluvio. Todos los demás hombres murieron. Esta es la palabra del Todopoderoso. Capítulo 7, verso 22, dice: todo aquello en cuya nariz haya aliento de espíritu, de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Mire, Misajín, la palabra hebrea para aliento es espíritu. Es Nishma Ruach. Nishma viene de Neshama, que es el alma superior que tiene el hombre, no los animales. Los animales tienen cuerpo y alma viviente, que es Nefesh, Hayin, al igual que los hombres, pero los hombres tienen algo más, tienen un alma superior. Capítulo 8, verso 4. Y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Aquí, Misajín, si la teoría del Rabí Eliezer y la enseñanza oficial del judaísmo es correcta, el día en que el arca descansó sobre los montes de Ararat fue el 17 de Nisan, el mismo día cuando el Mashiach fue resucitado de entre los muertos, 3 días, 3 noches después de su entierro. Fue enterrado el 14 de Nisan y resucitó el 17 de Nisan. Según mis cálculos, la muerte del Mashiach ocurrió el jueves día 26 de abril del año 31 y la resurrección la noche entre el sábado y el domingo, el 28 y 29 de abril del mismo año, 40 años antes de la destrucción del templo. Capítulo 8, verso 5 dice: las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes 10, y el día 1 del mes 10 se vieron las cimas de los montes. Aquí, Misajín, un poco después de Shavuot, Pentecostés, se vieron las cimas de los montes. El Midrash dice que los 2 montes que se vieron fueron Sinaí y Sión. En el monte de Sinaí fue dada la Toira en Shavuot, después de la salida de Misraín. Y en el monte de Sión fue dado el Ruach del Kadosh en el mismo día de Shavuot, 50 días después de la resurrección del Mashiach. Capítulo 8, verso 13.
Y aconteció que en el año 601 de Noaj, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noaj quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí estaba seca la superficie de la tierra. Miren, mis aquí, en el primer día del primer mes, desde la creación de Adán, corresponde al primer día del séptimo mes actual en el calendario judío, el primero de Tisri. Por eso allí hay un comienzo. Ese día coincide con una fiesta del Todopoderoso que es Yom Teruah, también llamada Rosh Hashanah. En ese mismo día se secaron las aguas sobre la tierra y Noaj quitó la cubierta del arca. De la misma manera como la cubierta fue quitada del arca en ese mismo día sobre una puerta de los Hashamaim, año tras año, para que haya un tiempo de gracia especial para la Teshuvah, el arrepentimiento entre Yom Teruah y Yom Kippur. Entonces es la misma fecha que salió Noaj del arca, que también fue la misma fecha donde fue la creación de Adán y Java. Sí, entonces, para que haya un tiempo de gracia especial para el arrepentimiento entre Yom Teruah y Yom Kippur, el primer día hasta el 10º del séptimo mes. Al final de Yom Kippur es cerrada esa puerta. Capítulo 8, verso 20 dice: y edificó Noaj un altar al Todopoderoso, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Aquí, misajín, la palabra para altar es misbea. Viene de la raíz sabaj, que significa sacrificar. El altar es una mesa donde se ofrece una comida al Todopoderoso. El altar es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro íntimo. Un sitio donde puede relacionarse con el Abba por medio de un sacrificio costoso. El holocausto consiste en quemar todo el animal. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. De esta manera, misajín, el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total al Todopoderoso. Toda mi vida es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Mi vida no significa nada para mí mismo. Lo único que me importa es agradarte a ti, Hashem, Boreolam. Este es el mensaje de la ofrenda de ascensión cuando es ofrecido correctamente. Miren, mensaje, la palabra traducida como holocausto es la palabra hebrea hola, que viene de la raíz alá, que significa subir. Así que una mejor traducción sería ofrenda de ascensión o todo quemado. Una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos del Todopoderoso es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante a los Hashamaim. Capítulo 8, verso 21 dice: y el Todopoderoso percibió el aroma agradable y dijo el Todopoderoso a su corazón. Aquí, misajín, el aroma no vino de la carne quemada de un animal muerto. Nuestro Abba de los Hashamaim no se deleita en el derramamiento de la sangre y la quema de la carne de un ser inocente. Lo que produce el aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. En este caso, misajín, fue el corazón de Noaj. Él estaba dispuesto a sacrificar estos animales preciosos para así representar su propia devoción al Boreolán. Al mismo tiempo,
estaba profetizado acerca del sacrificio del Cordero de Elohim que iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo. Esto era agradable para el Todopoderoso y por eso pronunció un juramento, como está escrito en Yesayahu 54:9, que dice: porque esto es para mí como en los días de Noaj, cuando juré que las aguas de Noaj nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Capítulo 8, verso 21 y verso 22, dice: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. El día y la noche, Misajín, Rashi dice que al repetir las palabras nunca más volveré, estas palabras se convierten en un juramento. Un juramento es parte de un pacto. Así que aquí se instituye un pacto con los Hashamaim y la Ares, como está escrito en Yirmiyahu 33:20 y 25. Así dice el Todopoderoso: si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, así dice el Boreolán: si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y la tierra, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Aquí Misajín, el Talmud habla de estas 6 estaciones del año dentro de la tierra de Israel. La siembra, la mitad de Tirri, Mar Hesban y la mitad de Kisle, octubre, noviembre. El invierno, la mitad de Kisle, Teve y la mitad de Eshba, diciembre y enero. El frío, la mitad de Sheba, Adar, y la mitad de Nisan, que es febrero y marzo. La siega, la mitad de Nisan y Iyar, y la mitad de Sivan, abril y mayo. El verano, la mitad de Sivan, el cuarto mes, y la mitad de Ab, que es junio, julio. El calor de la mitad de Ab es Elul y la mitad de Tirri, agosto y septiembre. A partir del Mabul, todo el sistema ecológico de la Tierra cambió. Algunos de los cambios son: número 1, los diferentes extractos geológicos fueron formados por la sedimentación en el fondo de las aguas. Número 2, los fósiles fueron hechos por la presión sobre los animales que quedaron enterrados vivos en el lodo en el fondo de los valles. Muchos de esos valles luego fueron levantados hasta las alturas y así se encuentran muchos fósiles en las montañas. Número 3, el agua que estaba encima de la atmósfera desapareció, lo cual produjo a pérdida del efecto invernadero. La vegetación ya no era la misma. B. Los rayos radioactivos del espacio alcanzan los cuerpos vivos y reducen su resistencia. Los hombres mueren más jóvenes. C. Disminución de la presión atmosférica, una condición diferente de vida. D. Cambio del lugar de la Tierra. Los polos geográficos se movieron, lo cual produjo las 6 estaciones mencionadas anteriormente. Capítulo 9, verso 1 dice: y bendijo Elohim a Noaj y a sus hijos, y les dijo: sé fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí, Misajín, esta bendición hizo que los 3 hijos de Noaj
pudieran reproducirse y ser los tres padres de las tres razas principales que existen entre los hombres. Capítulo 9, verso 3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Aquí, Misajín, a partir de ahora, el hombre tiene permiso para comer carne. Capítulo 9, verso 4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Aquí, Misajín, esto es para todos los hijos de Noaj, es decir, todos los hombres. Ningún ser humano tiene derecho a comer sangre. De este pacto con Noaj y sus hijos se sacan 7 leyes fundamentales para toda la raza humana. Las 7 son: número 1, no idolatrar. Número 2, no blasfemar ni mentir. Número 3, no matar. Número 4, no fornicar. Y número 5, no hurtar. Número 6, no comer de un animal vivo o sangre. Número 7, establecer cortes de justicia. Capítulo 9, verso 12 al 13. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Miren, Misajín, este pacto fue hecho con Noaj y sus hijos por todas las generaciones futuras junto con la tierra. Mi arco. Aquí, Misajín, la señal del pacto es el arco iris, que en la tierra aparece solo como una mitad. Alrededor del trono de los Hashamain está el arco del Todopoderoso, y allí se ve entero, según Yesesquel 1:28 y Revelaciones 4:3. Mientras se siga viendo el arco iris en las nubes, este pacto seguirá vigente, Misajín. Como hay 7 colores en el arco, así hay 7 leyes principales en este pacto. Capítulo 9, verso 17 dice: y dijo Elohim a Noaj: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Aquí, Misajín, en este texto aparece la palabra pacto 7 veces, la palabra carne 6 veces y la palabra tierra 10 veces. Capítulo 9, verso 18 dice: y los hijos de Noaj que salieron del arca fueron Shem, Han y Jafet, y Han fue el padre de Canaán. Aquí, Misajín, Canaán fue el primer nieto de Noaj. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras. Un descendiente más lejano también es llamado hijo. Por eso el Mashiach es llamado Ben Dawi, hijo de Dawi, por ser de la casa real de Dawi. Capítulo 9, verso 19 dice: estos 3 fueron los hijos de Noaj, y de ellos se pobló toda la tierra. Aquí, Misajín, todos los hombres de la tierra vienen de estos 3 hijos de Noaj. Capítulo 9, verso 20 y verso 21 dice: y Noaj comenzó a ser un maestro de la tierra, y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Aquí, Misajín, probablemente el proceso de fermentación fue algo nuevo a partir del diluvio, y Noaj no sabía lo que había pasado con el jugo de las uvas. Su embriaguez no fue por causa de un descuido, sino de una falta de conocimiento y experiencia del cambio de los elementos naturales en la nueva situación que le tocaba vivir.
Mire, mensajín, el hebreo muestra una forma femenina cuando habla de la dueña de la tienda en la cual Noaj se desnudó. Obviamente no estaba en su propia tienda, sino en la tienda de su esposa. Su embriaguez no le permitió tener una relación sexual con su esposa. De esto se ha sacado la halajá de que está prohibido tener relaciones entre esposos si los dos no están en su juicio cabal. Capítulo 9, verso 22 dice: Y Han, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí, me imagino, un rebelde siempre busca la manera de anunciar los errores de su autoridad y así pierde su bendición. En lugar de cubrir las faltas de su padre, Ham las difundió. Aquí es mencionado Canaán. Esto indica que él tenía que ver con el asunto. Capítulo 9, verso 23. Entonces Shem y Jafet tomaron. Aquí, misajín, en el hebreo el verbo está en singular. Tomó. Esto nos enseña que fue Shem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. El humilde cubre las faltas de su autoridad y recibe honra y bendición por ello. Capítulo 9, verso 24 y 25 dice: Cuando Noaj despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervo será para su sajín. Aquí misajín, el hijo menor de Noaj fue Kenán. La Torá no dice lo que había hecho. En los Midrashim se estipula o se especula sobre esto. Algunos dicen que castró a su abuelo, otros dicen que cometió otro acto perverso. Personalmente creo que cometió algún acto de homosexualidad. Los hijos de Kenán fueron los fundadores de las ciudades Sedón y Amora, que fueron juzgadas por sus actos de homosexualidad. Noaj vio proféticamente lo que los descendientes de Kenán iban a hacer y por eso maldijo al que tenía ese comportamiento. Otros pecados sexuales que sus descendientes cometerían están escritos en Baikra 18. Capítulo 9, verso 26 al 27 dice: Dijo también: Bendito sea Hashem, el Elohim de Shem, y sea Kenán su siervo. Ensanche Elohim a Jefet, y habite en las tiendas de Shem, y sea Kenán su siervo. Aquí, misajín, las palabras de un padre tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos. Estas palabras que Noaj pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. El pueblo de Israel, descendiente de Shem, llegó a ser el portador de la presencia del Todopoderoso y el receptor y transmisor de la Toira. Los descendientes de Jefe han sido los que más se extendieron en la tierra. Han, el padre de los de piel oscura, no recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por el Todopoderoso. En el capítulo 9, verso 1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito. Los descendientes de Canaán tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de la salida de Misraim. La razón fue porque habían cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de mucha sangre inocente. Estos pecados causaron su aniquilación. Cuando una persona se arrepiente de los pecados de sus antepasados y recibe la gracia dada del cielo, experimentará como la maldición se rompa sobre su vida. Esto pasó con la mujer cananita, Rahá,
que recibió a los espías de los hijos de Israel cuando estaban preparando la conquista en Jericó. Por su Teshuvá obtuvo el honor de ser una de las madres del Mashiach. Puede mirar Matillahu 1:5. Así vemos cómo la maldición fue rota. Baruch sea el Todopoderoso. En hebreo es Baruch Hashem. Es una de las bendiciones más antiguas de la historia. Si comparamos el texto de 5:32 con el capítulo 11, verso 10, vemos que Shem no era el primogénito de Noaj. En el texto del 10:21 hay una ambigüedad en el hebreo. Podría significar tanto que Shem era el hermano mayor de Jefet o que Jefet era el hermano mayor. Ahora, si miramos el orden en que aparecen los hijos de Noaj en la genealogía del capítulo 10, vemos que primero viene Jefet, luego Ham y finalmente Shem. Es probable que ese haya sido el orden de nacimiento de los tres. El Todopoderoso cambió el orden de importancia de estos hijos y puso a Shem como el primero, por ser el portador de las brajot y las promesas de la simiente de la mujer al Mashiach. Capítulo 11, verso 1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Miren, misajín, la única lengua que todos los hombres hablaban durante 1996 años fue la lengua original, con la cual el Todopoderoso había creado el mundo, la lengua hebrea, semita. Capítulo 11, verso 2 dice: y aconteció que, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Miren, mis amigos, la tierra del Sinar es Babilonia. Allí nació el ocultismo, ¿sí? La astrología. Babilonia es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Capítulo 11, verso 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Miren, mensajín, en Babilonia no hay piedras naturales. Capítulo 11, verso 4 dice: y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los Hashamain, y hagamos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Aquí, misajín, la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod, que estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo, intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar al Boreolán. Los motivos detrás de sus ideas eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Romanos capítulo 1 explica todo este proceso de apostasía. Capítulo 11, verso 5 dice: y el Todopoderoso descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Aquí, misajín, el Boreolán está en todo lugar. Este tipo de descenso es una alusión a sus emisarios, los malajín que vienen a representarle. El Todopoderoso viene por medio de sus emisarios, sus agentes. Capítulo 11, verso 6 dice: y dijo el Todopoderoso: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Aquí, misajín, la unidad de la lengua implica también unidad de pensamientos. Esta capacidad de unidad y de organización causó que los hombres
pudieran llegar a hacer todo lo que podían soñar. La unidad en la organización tiene mucho poder, tanto para lo bueno como para lo malo. Un pueblo unido tiene mucha fuerza. Un pueblo dividido es débil. Capítulo 11, verso 7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Aquí Misajín el Todopoderoso habla con su corte de los Hashamaim para que tome medidas en esta situación. El Targum traduce el texto de esta manera. Y Hashem dijo a los 70 malachim que estaban ante él: vamos, bajemos. Así los 70 pueblos que existían recibieron cada uno su lengua. El número 70 representa a las naciones gentiles. Capítulo 11, verso 26 dice: Tarén o Teraj vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Según el libro de Yazar 7:22, el Sefer Hayazar, Josué 10:13 y segunda de Shemuel 1:18, Teraj tenía 38 años cuando le nacieron Harán y Nahor. Y según el mismo libro, en 7:51, Teraj tenía 70 años cuando nació Abraham, o Abraham en ese tiempo, lo cual coloca el año del nacimiento de nuestro padre Abraham en el año 1948, antes de la era común. ¿Por qué entonces dice en Hechos 7:4 que Abraham fue trasladado a la tierra de Israel después de la muerte de Terah? Después de la muerte de su padre, ¿estaba Esteban bíblicamente mal informado? Bereshí 11:26 parece decir que Terah, el padre de Abraham, tenía 70 años cuando Abraham nació. Y en Bereshí 12:4 dice claramente que Abraham tenía 75 cuando salió de Harán. Estos hechos implican que Terah tenía 145 en ese momento, pero en Bereshí 11:32 dice que Terah murió a la edad de 205 años, 60 años más tarde. Esteban estaba usando un texto del Pentateuco Torá que decía que la edad de Terah fue 145 años, no 205 años. El texto samaritano del Pentateuco realmente dice que 145 años, así que no estamos tratando con un Deus ex machina, un Dios máquina. El judío alejandrino del primer siglo, Piló, en de migración abrahamí, también habla de la salida de Abraham de Harán después de la muerte de Terah. Bueno, pues hasta aquí le dejo esta perashá, que le sea de mucha barajá, y no olvide compartirla y suscribirse al canal de YouTube de Yohanan Gutiérrez y en las diferentes plataformas iBooks como La Responsabilidad Humana y en Spotify como Los Fundamentos de la Torá. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan, Leji Trao Misajín y Shalom Ubrajo. Paz y bendiciones.